¿Cómo estamos, hermanos? Que el Señor les bendiga. Qué bueno que usted se decidió venir el día de hoy a la casa del Señor, porque es el mejor lugar donde podemos estar. En esta mañana vamos a compartir un tema que tiene que ver con algo que está invadiendo nuestra sociedad lastimosamente. Y es algo que nos afecta grandemente, pero lo peor es que esto que nos afecta grandemente no es porque venga de afuera, sino porque nosotros quizá formamos parte de esta cultura del menosprecio. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo, mis amados hermanos, a la indiferencia que mostramos ante las cosas que Dios nos ha dado para administrar. Dentro de ellas, la vida. Nosotros vemos en nuestro diario vivir, cuando vamos al trabajo, que de repente hay una cola grande, bueno, donde no hay colas grandes ahora, ¿verdad? Pero una cola más lenta de lo habitual, y porque hay un cadáver tirado. Y la gente dice, solo lo que me faltaba, que un muerto. Y el tráfico, voy a llegar tarde a mi trabajo. Y lo que menos importa es el pobre cristiano que se quedó ahí. Lo que más nos importa a nosotros es llegar a nuestro destino. Hubo un derrumbe en la carretera, ay Dios, y se quedó un carro ahí, la chucha pobre, pero ¿y cuándo van a quitar eso? Yo necesito llegar a mi destino. Estoy poniendo ejemplos tontos, pero muchas veces, mis amados hermanos, nosotros estamos inmiscuidos en esta cultura del menosprecio que empieza desde las cosas más vagas hasta las cosas más puntuales, que son importantes porque Dios nos va a pedir cuenta acerca de cuáles fueron nuestras actitudes en determinados escenarios de nuestra vida. Estamos entendiendo de qué es lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad, mis amados hermanos? Entonces, yo quiero que usted me acompañe a la primera carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio. Y en esta carta, mis amados hermanos, hay muchas cosas importantes de lo que queremos hablar, pero aquí están dados los principios espirituales por medio de los cuales el Señor quiere operar en nosotros. Y quiero que me acompañe al capítulo 1, verso 25 al 31. Y dice la palabra del Señor: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. ¿Cómo es lo insensato de Dios? Más sabio que los hombres. Mi pregunta ahora es, ¿habrá algo insensato en Dios? Definitivamente que no. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y vuelve a hacerse la pregunta, ¿habrá algo débil en Dios, mis amados hermanos? No, definitivamente no. Y dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo, como dice, lo necio del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Mire qué interesante ese juego de palabras. A fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y mire, mi amado hermano, aquí hay varias cosas importantes, pero lo que yo quiero destacar es lo que compete a este tema. Cuando dice que Él escogió a lo vil y menospreciable de este mundo. Y lo vil y menospreciable de este mundo está representado en cada uno de nosotros. No es por mérito, no es por nuestra bonita cara, digo yo, ¿eh? O por nuestra fea cara, por nuestro apellido, por nuestra posición económica, por nuestro linaje. No es por nada de eso. Es, mis amados hermanos, porque estábamos sumidos en nuestros delitos
y pecados, como dice la palabra. Pero mire, ¿para qué escogió el Señor lo vil y menospreciable de este mundo? Y dice, lo voy a regresar. Aquí creo que está. Dice, no es en ese, ¿verdad? 27, ay Dios. Ya no Miramonte desde acá. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Pero aquí es donde yo me quiero parar, donde dice, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Qué es lo que éramos? Viles y menospreciables. Y agarró él de lo que no es, ¿para qué? Para transformarnos. ¿Y por qué, mis amados hermanos, para transformarnos? Porque es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Esa transformación implica que en nosotros se nos tiene que quitar lo menospreciable. Éramos menospreciables. Y entonces, si éramos menospreciables, ¿qué es lo que teníamos nosotros capacidad de dar? Menosprecio. Y por eso dice la palabra, como lo vamos a ver más adelante, que es necesario, mis amados hermanos, que la evolución del nuevo nacimiento se cumpla en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, de lo que no es, deshacer lo que éramos. ¿Estamos entendiendo? Entonces, bueno, antes de entrar al menosprecio, por eso el salmista en el Salmo 119, 22, yo no sé si usted me puede leer por ahí el Salmo 119, 22, quien lo tenga, por favor. Salmo 119, 22. Por favor, Pavel. ¿Está listo ahí el otro micrófono? A ver, por favor, pasémoselo ahí al hermano, que se quede ahí porque lo voy a estar molestando con ese micrófono. Hermano Pavel. Amén. Dice, aparta de mí oprobio y menosprecio, porque tus testimonios he guardado. ¿Qué es lo que está pidiendo el salmista? Aparta de mí el oprobio y el menosprecio. ¿Por qué? Porque tus testimonios he guardado. Porque tus testimonios he guardado. Mire, mi amado hermano, es importante que ese sea el anhelo de nosotros. Pedirle a partir del día de hoy al Señor que se aparte de nosotros el oprobio y el menosprecio. La palabra nos habla de que Dios detesta tales cosas, que son 7 abominaciones que el Señor tiene hacia el que practica esas 7 abominaciones. Pero las que me llama más la atención a la tortre, que es aquel que mira por sobre el hombro a los demás con arrogancia, con orgullo, con menosprecio. Y ahí es donde nosotros empezamos a identificarnos. Ah, no, si yo no soy así, aquí tal vez no. Pero en la calle, ¿cómo será? Cuando se le acerca a alguien, cuando usted le pasa el escáner en cuestión de segundos y mira cómo porta, cómo viste. Y aquel dicho tan cierto que dice, como te miro, te trato, lastimosamente. Entonces, mis amados hermanos, es importante que nosotros veamos qué es lo que nos dice el concepto del menosprecio. El menosprecio es desprecio, es desdén, es desestima, es desconsideración, es displicencia, es ser repulsivo, es postergación, es reticencia, es ser feo, es ser burlón, es ser ejecutor de vilipendios, es ser ejecutor de altanería, de desaires, de desalabanza, de encarecimiento, de irreverencia, de loa, de ofensa,
de posposición y en muchas cosas. Pero también el menosprecio es una acción, es una actitud que se manifiesta en nosotros. Escuche bien esto, de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. ¿Y eso qué quiere decir? Que si es de afuera hacia adentro es porque nosotros tenemos un receptor. Y si nosotros lo hacemos de adentro hacia afuera es porque también somos emisores. Sí, Pavel, por favor. El diccionario Taller refuerza que es una burla y desprecio que brota del mal. Que brota del mal. Y entonces, si está saliendo de nosotros, ¿qué quiere decir que hay en nuestro corazón? Mal. Y ahorita, mis amados hermanos, a muchos se nos va a mover el piso porque creemos que somos buenos y como lo cantábamos hoy, bueno, solo Dios. Todos planchamos en esto, mis amados hermanos. Entonces, cuando nosotros empezamos a desarrollar todo esto, mis amados hermanos, tenemos que partir de un punto, del punto donde Dios nos llamó en medio de nuestras debilidades. ¿En medio de qué nos llamó el Señor? En medio de nuestras debilidades. ¿Y cuáles eran nuestras debilidades? Tener oprobio y ser menospreciadores. Ser viles. Entonces, si éramos viles, ministrábamos vileza. Amén, mis amados hermanos. Porque esas eran los atributos que formaban parte de nuestra naturaleza humana, entre comillas, antigua. Y por eso la palabra del Señor nos dice en la segunda carta de Pablo a la iglesia de Corinto, en el capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo acá? Vuelvo a preguntar, ¿cuántos están en Cristo acá? Gloria a Dios. Entonces mire lo que se tiene que dar en usted. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas comienzan a ser nuevas. ¿A qué está llamado usted, mi amado hermano? A que Dios utilice de lo que no es para deshacer lo que es en nosotros, lo malo que es de nosotros. Amén, mis amados hermanos. Y Pedro, después de todas las planchas que cometió, en ese proceso de evolución, en ese proceso en el cual las cosas nuevas se empezaron a dar en él, en esa nueva criatura de lo que el Señor formó en Pedro, nosotros vemos cómo el Señor empezó a renovar. Y entonces aquel dicho que le dijo Pedro y Juan al cojo de que estaba en la puerta de la hermosa, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy, no solamente le estaba ministrando sanidad, no solamente le estaba ministrando un milagro, le estaba ministrando de la nueva naturaleza que estaba obrando en él. Y esa nueva naturaleza, mis amados hermanos, es con la cual Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 4, dice, después de que describe todo lo que Dios nos da, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas, ¿qué nos ha dado Dios? Preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza antigua. No, de la naturaleza divina que Dios quiere formar en cada uno de nosotros. Entonces, mis amados hermanos, sigue diciendo Pedro, habiendo huido, ¿de qué? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En pocas palabras, Pedro nos está diciendo, habiendo huido de la cultura, del menosprecio que hay en el mundo. ¿Para qué? Para caminar, mis amados hermanos, en un camino contrario a lo que la concupiscencia de este mundo, mis amados hermanos, nos demanda. Ahora, pregunto, ¿qué es la concupiscencia? A ver, ayúdeme a predicar. ¿Qué es la concupiscencia? ¿Nadie sabe qué es la concupiscencia? A ver, Pavel. Es la tendencia del hombre al pecado. La tendencia es el apetito de la carne hacia el pecado. Muchos creen que
cuando le dice, es que usted tiene pecado o tiene un espíritu de concupiscencia. Ay, no, si yo ni siquiera volteo a ver a las mujeres. No, no se trata de sexo. Se trata de todo apetito de la carne. Pereza. ¿Qué más? Gula. La manifestación desordenada de todos los deseos de la carne. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque eso nos hace menospreciables e impide el procedimiento que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Por eso recalco lo que dice Pedro, que nosotros, mis amados hermanos, a través de esa renovación, al estar en Cristo, cuando empiezan a suceder esas nuevas cosas, nosotros lleguemos a alcanzar esas, mis amados hermanos, lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Y qué es una naturaleza divina? Pregunto en esta mañana. ¿Qué es una naturaleza divina? No cuando le dicen a usted cómo se mira de divino o de divina, o adivino. La naturaleza divina es aquella a la cual Cristo Jesús se refirió cuando dijo que cosas aún mayores de las que Él hizo, nosotros estamos en la capacidad de hacer. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Abstenerse del pecado. Obedecer al Padre. Hacer la voluntad del Padre. A eso se refiere Pedro, mis amados hermanos. Entonces, la pregunta que surge es, ¿cuántos de los que estamos acá hemos dejado de ser necios? ¿Cuántos de los que estamos acá hemos dejado de ser débiles, de ser viles, de ser menospreciadores? ¿Cuántos de los que estamos acá? Yo estoy claro que estamos en ese proceso. Pero a veces cuando se nos atraviesa algo, se desenfrena todo aquello, se sale el ganado que teníamos metido en un corral. ¿Sí? Y no estamos llamados a tener ganado metido en el corral, mis amados hermanos, léase en el mundo espiritual, no estamos llamados a guardar espíritus ahí, no. Al contrario, estamos llamados a deshacernos, a romper vínculos con el reino de las tinieblas. Y quiero poner un ejemplo. Una de esas vilezas que nos hace menospreciadores, mis amados hermanos, es el espíritu de rechazo. El que fue engendrado en rechazo es emisor de rechazo. ¿Entendió bien? Si usted fue engendrado en rechazo, es emisor de rechazo. Cuando nosotros llegamos a Cristo, mis amados hermanos, el cambio no empezó de la noche a la mañana, fue un proceso. Y ese proceso tuvo contrariedades. Yo me recuerdo cuando estábamos los días miércoles acá en la noche. Y me acuerdo cuando vino un muchacho así, todo fornidito, así. Le gustaba jugar el fútbol. Y por invitación y por educación atendió la invitación y no sabía que de aquí ya no iba a salir. ¿O no, mi hermano Edwin? Y Edwin se empezó a enamorar de la palabra y se empezó a enamorar del Señor. Y empezó a pasar el tiempo, pero una vez me dijo, ay, pastor, las cosas que me están pasando antes no me pasaban. Y todo me está pasando porque cada vez que me meto más con el Señor, más fuertes son los problemas que vienen a mi vida. ¿Y qué le decía yo? Apechugue. Apechugue, porque todos hemos apechugado. Todos cuando hemos llegado al Señor, parece que se nos viniera la noche encima. ¿Y sabe por qué? Porque usted está rompiendo relaciones con el mundo. Y entonces al romper relaciones con el mundo, usted se vuelve enemigo público número 1 del príncipe de la potestad del aire. Y le empieza a cerrar el camino. Y esto, mis amados hermanos, lo que hace es que se vengan a producir una serie de manifestaciones que son provocadas
por nuestra naturaleza. Mire, y hay manifestaciones que son evidentes, pero las más peligrosas son aquellas manifestaciones que no son evidentes. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo que dice la palabra en Cantares 2:15. Usted dirá, ¿y esa zorra qué tiene que ver ahí? No. Cantares 2:15 nos describe el operar de una operación, valga la expresión, del reino de las tinieblas, que es muy sutil, como el rechazo. Y en la Biblia de Dios para Todos dice: atrapen a los zorros, a esos zorros pequeños que arrasan la viña, porque nuestra viña está ahora en flor. Y en otras versiones, no sé si usted tiene otra versión por ahí, Pavel, donde dice que las zorras pequeñas van a la raíz. No son como los zorros grandes que saltan y capturan el fruto. Se llevan el fruto, pero no le hacen daño a la viña. Mientras que las zorras van calladamente, mis amados hermanos, las zorras pequeñas van a la raíz y hacen que la viña se muera. Esas operaciones de menosprecio, como el rechazo, mis amados hermanos, son las que nos hacen menospreciables a todos y cada uno de nosotros, y no deja que nosotros lleguemos a la estatura de la que el Señor quiere que nosotros lleguemos. ¿Estamos entendiendo, mis amados hermanos? El menosprecio es una de esas zorras pequeñas que hace un daño extremadamente grande, mis amados hermanos, y que nos mete en muchos problemas en la vida. Es que a mí me hubiera gustado ser uno de los discípulos de Jesús, porque estando con Jesús no tenían ningún tipo de estos problemas que a nosotros nos toca vivir el día de hoy. Pues les tengo una mala noticia. Cuando Jesús anduvo con sus discípulos, mis amados hermanos, el carácter y las vivencias y las manifestaciones que se dieron en cada uno de los 12 discípulos de Jesús, mis amados hermanos, son nada más un muestreo de lo que se da en nosotros, de lo que es, mis amados hermanos, nuestra naturaleza humana. Entonces, mis amados hermanos, cuando nosotros intentamos seguir a Cristo, estas manifestaciones que se vieron y que se dieron en la vida de cada uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, son las mismas manifestaciones que atacan aquí de este lado, atacan de este lado, atacan aquí, que nos han atacado a todos. Para nosotros, desde una butaca, como espectadores viendo los escenarios de vida, que cuando Tomás dijo, no, Señor, ¿cómo se llama? Si yo no meto mis dedos en tus llagas o en tu costado, no creeré. Ese de Tomás sí que de una vez, qué bárbaro. Pero somos nosotros. O cuando Pedro dijo que no iba a negar al Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿cuántas veces lo hemos negado? O la pregunta es, cuando estamos en serios problemas, cuando pareciera que las circunstancias no van a cambiar en el escenario de nuestra vida, que las circunstancias el enemigo las está dominando, aparentemente, y nosotros dejamos de creer en aquel que prometió, y que dice la palabra, que el que prometió es justo y fiel, el que también hará. ¿Cuántos no hemos recibido palabra? Promesas de nuestro Dios, pero cuando estamos agobiados, esas promesas las hacemos a un lado y queremos salir por nuestras propias pistolas. Eso es lo que estaba pasando con los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, en tal sentido, en los discípulos nosotros podemos ver signos que también se manifiestan en nuestra vida y que pertenecen a la naturaleza antigua. Y vamos a ver 3 signos que se manifiestan en nuestra vida que nos hacen ser menospreciadores. El primer signo de la antigua naturaleza, mis amados hermanos, es la necedad. Ahí
Ahí está, lo puse en lenguas. Necedad. Necedad, sí se entiende ahí, ¿verdad? Necesidad. Quiero preguntar, de este lado, porque de este lado no. ¿Cuántos de este lado son necios? Muy bien, gloria a Dios. ¿De este lado son necios algunos todavía? Karen le levanta la mano a su amado, ¿eh? No reconoce. ¿Sí? Ay, amados, si algo nos echa a perder las cosas, si algo nos echa a perder las bendiciones que Dios nos quiere dar, es nuestra necedad. Y dice uno de los proverbios, habla o júntate con un necio y serás más necio. Júntate con un sabio, no, y tu vida cambiará, dice. Sí. Nosotros vemos en Marcos 9:33 y 37, por favor, Pavel. Amén. Dice 33, llegaron a Capernaum. Una vez en la casa, Jesús les preguntó, ¿qué venían discutiendo en el camino? Se quedaron callados porque habían estado discutiendo cuál de ellos era el más importante. Paremos ahí. Vámonos a esa escena. Venía el Señor en los caminos polvorientos porque no habían carreteras asfaltadas. Ahí no era como pasa aquí en Guatemala. Ahí todavía no habían llegado al asfalto, ni tenían asignado presupuesto. Bueno, pero esa es otra cosa. Iban en los caminos polvorientos, me imagino que bajo el sol, obviamente. Y Jesús iba adelante y él solo venía oyendo que había una discusión detrás de ellos. Y cuando llegaron a Capernaum, el Señor les pregunta, ¿qué venían discutiendo? Por favor, Pavel. Se quedaron callados porque habían estado discutiendo cuál de ellos era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, el que de ustedes quiera ser el primero, conviértase en el último de todos y en el siervo de los demás. Puso luego a un niño en medio de ellos y tomándolo en los brazos les dijo, el que recibe a un niño como este en mi nombre, me está recibiendo a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Mire, qué palabra más preciosa, pero qué palabra más terrible cuando nosotros caemos como esto. Venían discutiendo de quién iba a ser el más importante, quién iba a ser el que iba a estar en el mejor lugar, cuando el Señor, a través de su enseñanza, les había dicho que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino que a servir. Y Él lo ponía con su ejemplo. Y mire, mi amado hermano, muchas veces nosotros queremos destacar y queremos ser los mejores. Y está bien esforzarnos por ser mejores cada día. Pero no ser mejores para restregarle esa calidad a los demás. Y sobre todo, mis amados hermanos, en el servicio al Señor. En el servicio al Señor debemos de tener claro que después de haber hecho lo que tenemos que hacer, siervos inútiles somos. Y no es por nuestros propios méritos, es por la misericordia de Dios que tiene para el pueblo. Y dijo, bueno, aunque sea este mal peinado, voy a agarrar y a través de él voy a hacer que fluya mi poder para que los demás conozcan mi gloria. Pero persistimos nosotros en ser necios, mis amados hermanos. Y la necedad es una expresión derivada del menosprecio. Quisiera leer la otra cita, pero la vamos a dejar, usted la apunta y la lee en su casa esta tarde. Pasemos a otro signo que
se manifiesta en nuestra vida y que pertenecen a la antigua naturaleza. La segunda es la debilidad. Pero la debilidad, mis amados hermanos, no en el sentido que lo expresa la palabra de Dios, que en medio de nuestra debilidad se manifiesta su poder. No. Estamos hablando de la debilidad cuando nosotros, mis amados hermanos, no nos esforzamos por hacer lo que el Señor nos ha enviado a hacer. ¿Quiénes quieren ser prósperos? Amén, gloria a Dios. Solo yo quiero ser próspero. Todos. La promesa está aquí. Aquí se dio la palabra. La respuesta está allá. Ay, pero como dicen los patojos, qué hueva ir hasta allá atrás. Así dicen los patojos. Qué pereza en nuestros tiempos. Ay, ¿será que habrá un Uber para que me lleve de aquí a allá? Hermanito pastor, hermanita pastora, ¿será que usted no me hace el favor de traerme lo que el Señor me dejó allá? No va a funcionar, mi amado hermano. Somos débiles, entramos en pasividad. Y cuando nosotros somos débiles, entramos en pasividad, le damos herramientas al enemigo para que venga sobre nosotros un ataque que no nos deje hacer lo que el Señor nos está mandando a hacer. Por favor, Pavel, Mateo 26 del 41 al 45. Amén. Dice, manténganse despiertos y oren para Salud. que la tentación no los venza, porque es cierto que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y se apartó de nuevo a orar, Padre mío, si no puedes apartar de mí esta copa, hágase tu voluntad. Luego se volvió de nuevo a ellos y los halló dormidos por segunda vez. Tan agotados estaban. Entonces regresó a orar por tercera vez la misma oración. Cuando volvió a los discípulos les dijo, duerman, descansen, pero no ha llegado la hora. Me van a entregar en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, el traidor se acerca. El traidor se acerca. ¿Cuántas veces los sorprendió haciendo lo que no tenían que hacer? 3 veces, por lo menos. Pero ¿cuál es el denominador común de esto? Que el Señor dice, a la verdad, ¿el espíritu es qué? Débil. ¿El espíritu? El espíritu está dispuesto. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿en qué modo estaban ellos? En la carne. En la carne. Sí. Dele uno ahí, le doy permiso. Cuando nosotros hablamos de debilidad, es porque nosotros estamos dejando de actuar en la calidad del nuevo nacimiento. Y pregunto, ¿en qué dimensión se da el nuevo nacimiento? ¿En la dimensión del espíritu o en la dimensión de la carne? En el espíritu. Entonces, ¿por qué andamos en modo carne o en modo dimensión de la carne? Porque nos es más grato, nos es más cómodo. Humanamente, mire cómo lo estoy diciendo, entre comillas, con mayúsculas y haciendo énfasis, humanamente es nuestro elemento. Pero el reino, mis amados hermanos, en nuestra nueva naturaleza, tiene que ser en modo de espíritu. O sea que usted y yo ya no nos podemos dar el lujo de andar en la carne, sino debemos de andar en la modalidad de la esfera del espíritu. ¿Para qué? Para que estemos dispuestos, mis amados hermanos. Ay, Señor, decía una niña hace muchos años, Flor se llamaba la niña, en un negocio que teníamos con mi esposa. Ella era mi jefa.
Era explotado laboralmente. Y todavía, al día de hoy. La niña llegaba y le preguntaba yo, ¿y tu mamá y tu papá? Ay, don Julio, me decía. Mi mamá está mala de Úrsula y mi papá está malo de la Próspera. Su mamá tenía úlcera y su papá estaba malo de la próstata. ¿Por qué estoy diciendo esto, mis amados hermanos? No sé. De la carne, sí. Sí. Se me fue el avión ahorita. El avión. Mire, el problema, mis amados, es que muchas veces cuando nosotros tenemos problemas de la Úrsula o de la Próspera, tenemos promesas de Dios. Ay, sí, pero eso significa que tengo que levantarme a orar. Eso significa que tengo que dejar de hacer lo que a mí me gusta. Sí. Significa que tengo que estar metido más con el Señor y ya no ir a ver lo que a mí me gusta ver. Sí. Ya no escuchar lo que a mí me gusta escuchar. Sí. Cuando nosotros, mis amados hermanos, queremos ser fuertes, a eso se refiere la palabra. Cuando somos débiles a decirle al Señor que no es con mis argumentos, sino con los argumentos tuyos. Yo estoy diciendo, yo me vacío. Por cierto, estamos estudiando la kenosis en el estudio del miércoles. Cuando yo me vacío, estoy siendo débil. Y a eso se refería el Señor, para que cuando nosotros somos débiles, el Señor venga ¿a qué? A fortalecernos. Amén, mis amados hermanos. Avancemos. Miremos el tercer signo de la antigua naturaleza, que nos hace ser a nosotros menospreciadores. La vileza. ¿Cuántos viles hay todavía por acá? Nadie. Ay, a mí se me salen a veces vilezas todavía. Ay, pastor, ya no me voy a, ya decía yo que por eso es que no me ministro con usted. No. ¿Sabe cuándo lo va a dejar la vileza a usted? Hasta el día que usted se muera. Porque la naturaleza humana siempre va a oponer resistencia. Y mire, mi amado hermano, ¿qué nos dice Mateo 26, 46 al 50? Por favor, Pavel. Amén. Levántense, vámonos, el traidor se acerca. No había terminado de pronunciar estas palabras cuando Judas, uno de los 12, se acercó al frente de una turba armada con espadas y palos. Iban en nombre de los líderes judíos y esperaban solamente que Judas identificara con un beso al maestro. Imagínense. Sin pérdida de tiempo, el traidor se acercó a Jesús. Hola, maestro, le dijo y lo besó. Amigo, haz lo que viniste a hacer, le respondió Jesús, en el instante en que prendían a Jesús. Mire que, ahí sí que qué vileza. Aquí diríamos qué bajeza. Mi amado hermano, pregunto yo, ¿será que Judas ministraba? ¿Y qué ministraba Judas? Sí, había vileza, pero había sido liberado. Ministraba del Señor. ¿Por qué? Porque estaba de continuo con el Señor. Pero habían áreas en su alma que no habían sido entregadas al Señor todavía. O no quería él renunciar a ellas. Es que mire,
Yo me acuerdo de una caricatura del pájaro loco, hace muchos años que la vi, pero me quedó grabada. Porque decía, riquezas, mujeres. Autos, mujeres, decía el pájaro loco. Oro, mujeres. Y todo era en contraposición mujeres, el pájaro loco, imagínense. Aquellas caricaturas de antes, ¿verdad? Y yo me pongo a pensar en Judas. Milagros, la bolsa. Y el crecimiento. Si esto es con unos pocos, ¿cómo será con muchos? Esta bolsa, vamos a tener que contratar ahí una empresa de transporte de valores porque la cosa se va a poner buena. A él le costaba, tenía naturaleza divina, pero no había renunciado plenamente a las situaciones que le dieron lugar, escuche bien, que entrara en él la entidad, el hijo de perdición. Amén, mis amados hermanos. Entonces tenemos que tener cuidado, porque en nosotros también puede entrar una entidad, quizá no como el hijo de la perdición. ¿Y por qué no? Depende del grado de vileza que todavía haya en cada uno de nosotros. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. La palabra vileza en hebreo la traduce estiércol o excremento. Vileza en hebreo lo traduce estiércol, por favor. Sí dice que la palabra en hebrea se traduce como vestidura vil. Significa una vestidura llena de estiércol o excremento. Imagínense. Imagínense que eso de lo espiritual se transliterara a lo material. Sería bueno, ¿verdad? ¿Ah? No, el problema es que eso es como el mal aliento, que nosotros no nos damos cuenta, solo el entorno se da cuenta. ¿Y por qué estoy tan solo? Si la pestilencia que se anda cargando, por no decir la vileza. Pero en lo espiritual lo podemos discernir. Amén. Entonces, ¿cómo se llama el tema? Denunciando la cultura del menosprecio. ¿Y por qué la razón del nombre de ese tema? Porque estamos viviendo en la era del menosprecio, mis amados hermanos. Y todas las personas son vulnerables al menosprecio por las siguientes razones. La primera, en primer lugar, por haber sido expuestos a un proceso de menosprecio. ¿A qué me refiero con un proceso de menosprecio? Crecimos en un ambiente de costumbres que se hicieron tradiciones, y las costumbres y las tradiciones lo que hacen es fomentar una cultura. Y entonces nacimos en una cultura del menosprecio. ¿Y qué quiere decir una cultura del menosprecio, mis amados hermanos? Que lo damos por bueno, porque es cultural, normal, aunque delante de Dios no sea correcto. Esa es la primera razón. Y la segunda razón, mis amados hermanos, es, y aquí nos pega a todos, por tener niveles muy altos de placer en nuestra alma. ¿Escuchó bien? Por tener niveles muy altos de placer en su alma. ¿De qué estábamos hablando anteriormente? De la concupiscencia. Y la concupiscencia lo que hace es excitar todo nuestro ser material, en el cual se puede experimentar placer. ¿Escuchó bien? Hay gente que siente placer en mentir. Hay gente que no puede contar algo como que fue, sino tiene la necesidad de exagerar
Hay gente, mi amado hermano, que aunque no tenga necesidad, mira una bolsa por ahí mal parada, se la lleva, porque tiene un placer en tomar lo que no es de él. Entonces, mis amados hermanos, cuando vemos estas dos cosas, estas dos razones, la primera como un patrón generacional y la segunda por tener niveles muy altos de placer, entonces creo que ninguno de los que estamos acá estamos excluidos de estar en estos grupos. Entonces, mis amados hermanos, esto automáticamente, estas dos razones hacen que automáticamente nosotros menospreciemos las cosas divinas que Pedro hace referencia hacia cada uno de nosotros, que se tiene que dar como parte de la nueva naturaleza cuando llegamos a Cristo Jesús. Menospreciamos las cosas divinas. Ay, yo mejor me voy a quedar en la casa. Mejor me voy a quedar preparando mi buen plato de pepián. Ahí invita. De todos modos, puedo verlo en la televisión, en las redes, el mensaje. No es lo mismo, mi amado hermano, porque Dios le está hablando a usted aquí. Pero cuando usted dice, a lo mejor me quedo, está menospreciando lo que Dios tiene preparado para usted. ¿Me estoy dando a entender, mis amados hermanos? Entonces, mis amados hermanos, cuando nosotros estamos afectados por estas razones, estamos menospreciando las cosas divinas que tienen el poder, escuche bien, para podernos hacer libres de estas cosas que nos atan. Y se convierte en un círculo vicioso. Y entonces damos lugar a que se den por lo menos tres clases de menosprecio. Y la primera clase de menosprecio es el menosprecio espiritual. Y el menosprecio espiritual, mis amados hermanos, es aquel que viene por medio de la administración del reino de las tinieblas. Por eso Romanos 2:4 nos dice a nosotros: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, las riquezas de su paciencia, las riquezas de su generosidad, ignorando que su benignidad te guía ¿a qué? Al arrepentimiento. Cuando cantamos acá, como estábamos cantando el día de hoy, bueno es Dios, ¿cómo lo canta usted? ¿Cómo lo canta? ¿Como espectador desde su carne o como alguien que tiene gratitud desde adentro de su espíritu porque está conjugando a través de su espíritu lo que significa la bondad de Dios que usted ha experimentado en su vida? Es que no hay palabras para manifestar, para expresar la bondad de Dios en nuestras vidas, mis amados hermanos. Entonces, Pablo le está hablando a la iglesia de Roma, mis amados hermanos, del peligro que existe en menospreciar las cosas divinas, ya que en el proceso del ciclo del menosprecio, mis amados hermanos, la persona sufre un ataque de las tinieblas, un ataque espiritual, por medio de la administración de un menosprecio espiritual. ¿A qué me refiero? Si nosotros no hemos sido desarraigados del menosprecio en el que nacimos, nosotros seguimos siendo una ametralladora de menosprecio en todo nuestro entorno. Y Dios es el primero al cual vamos a estar menospreciando. Veamos ejemplos. En la palabra del Señor vemos que Sansón menospreció a Dios. Sansón, mis amados hermanos, un hombre que estaba predestinado a desarrollar una asignación divina. ¿Quién quisiera tener el privilegio que le fue asignado
a Sansón. ¿Quién quisiera tener ese privilegio? Yo le tengo una noticia. Sí, sí. Pues yo le tengo una noticia. Usted tiene ese mismo privilegio. Ah, ¿cómo va a ser eso? Si a Sansón se le apareció el ángel para decir su futuro. ¿Y acaso la palabra del Señor no dice que los ojos de Dios vieron que nuestro embrión? Y escribió en su libro acerca de todos nuestros días, aún cuando ninguno de ellos se había consumado. Entonces Dios nos dio un asignamiento divino también. Ahora, ¿qué echó a perder a Sansón? Sansón afectó su predestinación porque no le fueron ministrados los fuertes vínculos, mis amados hermanos, de placer que existían en él. Entonces, puedo sustituir la ecuación y venir a decir, si en mí no son sustituidos esos fuertes vínculos de placer, entonces la asignación divina que Dios me dio, muy difícilmente se va a cumplir. ¿Qué tengo que hacer? Ministrarme, renunciar, reconocer. Pero ¿cómo puedo hacer para reconocer? A través de lo que Dios te está hablando el día de hoy. A través de la operación del Espíritu Santo que te está diciendo, tú estás destinado para esto. Pero muchas veces actuamos como el hijo pródigo, nos fuimos, menospreciamos la casa del Padre y nos fuimos a estrellar al mundo. Pero hoy es el tiempo, mis amados hermanos, de que reconozcamos y que le digamos al Señor, Señor, rompe esos vínculos fuertes de placer que hay en mi vida para que la asignación que tú me diste se haga realidad en mi vida. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo? Gloria a Dios. Que así sea. Goliat. Por el contrario, un hombre de simiente satánica, una máquina especializada en lanzar menosprecio contra los adversarios, lanzó oprobios y menosprecio contra David por la apariencia de David. Y muchas veces nosotros caemos en ese mismo tipo de menosprecio que lanzaba Goliat cuando empezamos a menospreciar a la gente por su apariencia, por lo que es, por su origen. Bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que usted está diciendo? Y no decía que esta ministración era ministrada por las tinieblas. Sí, Goliat estaba ministrando por la entidad que estaba ejerciendo su poder sobre él. Y cuando nosotros menospreciamos a alguien a nuestro alrededor, mis amados hermanos, es porque también le hemos dado el derecho a una entidad de las tinieblas que actúe en nosotros para que nos utilice como canal para hacer menosprecio hacia otra persona. ¿Qué se tiene que hacer acá, mis amados hermanos? Romper con ese vínculo y desarraigar, pues obviamente, esa operación de las tinieblas para que en nosotros ya no pueda haber un menosprecio que venga por una ministración de parte del reino de las tinieblas. A Satanás, mis amados hermanos, no le importa quién es usted, ni quién soy yo, ni quiénes somos nosotros. La misión de él es menospreciarnos con el objeto de afectar nuestro espíritu. Y esa operación da lugar a lo que nosotros llamamos como el menosprecio emocional. El primero, ya dijimos, es el menosprecio espiritual, una administración por una entidad de las tinieblas. Pero el menosprecio emocional es una administración ¿por medio de qué? Por medio de la familia, por medio de amigos, por medio de personas cercanas, mis amados hermanos, que tienen la misión de ministrar en nosotros una
una semilla para que se convierta en raíz. Puchica, parezco político, ¿eh? Estamos hablando de Biblia, no de política. Que se convierta en una raíz del mal. También estoy hablando en los dos sentidos. Personas a las que tuvimos consideraciones en el pasado o en el presente, consideraciones muy especiales. Y el resultado o el pago que tuvimos de ellos fue un menosprecio que vino a causar en nosotros, mis amados hermanos, un terremoto en nuestro interior, causándonos daños emocionales que tienen y deben ser reparados. Miren, mi amado hermano, nosotros vemos esto en el primer libro de Samuel, no lo vamos a leer, capítulo 17, verso 28, y aquí habla acerca, mis amados hermanos, de el menosprecio que experimentó David por parte de su hermano Eliab. Solo le faltó decir: chute, ¿qué estás haciendo acá? Andate para la casa, sí, o andate para el monte. ¿Y cuántas veces nos han dicho así a nosotros? ¿Cuántas veces nos dijeron así de niños? No, o sea, chute. Hasta había una expresión que le decían el nombre de una ropa interior. Calzoncillo, ¿qué estás haciendo aquí? Siempre metido. Sí. Y nos da risa, mis amados hermanos, pero eso marcó la vida de muchos, porque lo menospreciaron. Mire con qué lo estaban comparando. Y yo no sé, mi amado hermano, qué menosprecio emocional te ministró cuando eras niño. O a las mujeres en relaciones que fueron menospreciadas por un tirano, o a los varones por una tirana, porque las hay, ¿sí? Todo eso da lugar al tercer menosprecio, que es el menosprecio mental, mis amados hermanos. Y el menosprecio mental es una administración de mí para mí. Antes que me sigan diciendo lo que me dijeron, no me voy a dejar. ¿Cómo es la cosa? Sí, porque ya se convirtió en un ente emisor del menosprecio. Sí. Yo no me voy a dejar. Antes de que me menosprecien, yo voy a ser el que menosprecie. Y cuando nosotros, mis amados hermanos, nos damos cuenta de esto, estamos metidos en el círculo de la cultura del menosprecio. Sí, ponemos mecanismos de defensa, armaduras tan selladas, tan fuertes, tan viejas, que no dejan que entre nuestro Dios y no dejan que nosotros nos coloquemos la genuina y auténtica armadura, que es la armadura que el Señor nos promete. Entonces, cuando entramos a la cultura del menosprecio, mis amados hermanos, nosotros pues obviamente estamos metidos en problemas que vamos a ver a continuación. Bueno, sigamos con el menosprecio mental. Mire, David menospreció al Señor. Perdón, David y también Saúl. David menospreció al Señor cuando no tomó en cuenta de que la mujer con la que se estaba metiendo era la mujer de uno de sus hombres más fieros en la batalla y más fieles. Menospreció a Dios, pensando que Dios no se iba a dar cuenta.
y se dio cuenta. ¿Qué podemos decir, mis amados hermanos, de Saúl? Saúl también menospreció. Y mire, Saúl actuó conscientemente menospreciando a Dios porque se puso a hacer cosas que a él no le correspondían hacer. Él era rey, no sacerdote. Una gran diferencia a lo que nosotros somos el día de hoy, reyes y sacerdotes. Amén. Usted ya sabe la historia. Entonces, hay una diferencia, mis amados hermanos, entre lo que es el desprecio y lo que es el menosprecio. Cuando hablamos del menosprecio, es despreciar, tener poca estimación, tener algo o a alguien en menos valor de lo que se merece. Es considerar algo o a alguien como nada o sin ningún valor. Pero cuando hablamos de despreciar a Dios, mis amados hermanos, es no conocerlo e ignorar su incalculable valor. O sea, es un desprecio que se hace, mis amados hermanos, en ignorancia, por desconocimiento. Pero la diferencia que hay abismal y en grado de afección en relación al menosprecio es que el menosprecio a Dios se hace en forma consciente. ¿Me está entendiendo? Es, en pocas palabras, tener en poco el amor que nos ha manifestado nuestro Dios. Es como decir, ¿qué me importa? Si Dios es Dios y Él siempre va a actuar como Él actúa, pero me puedo ir al mundial, ¿y qué me importa lo que pase? Lo estamos haciendo, mis amados hermanos, en una forma consciente. ¿Y por qué pongo estas dos situaciones? Porque todo esto es lo que nos mete dentro de la cultura del menosprecio, y la cultura del menosprecio de las cosas de Dios tiene características. Y vamos a ver la primera característica. Son 600 características, pero hoy solo vamos a ver 400. La primera es menospreciar la cena del Señor. Hay mucha gente que menosprecia la cena del Señor. Hay mucha gente que no le ha encontrado el sentido a la cena del Señor. Pastor, mire, yo necesito que usted ore por mí porque estoy mal. Mire, mejor le propongo una cosa. Vamos a ministrarle la cena del Señor. Ay, no, pero usted lo que quiere es zafar bulto. Usted no tiene tiempo nunca para mí. No, al contrario. Lo que le estoy diciendo es que le estoy ofreciendo una cosa mejor. Porque en la cena del Señor, mis amados hermanos, está lo mejor. Y aquí sí quiero molestar a Pavel. Malaquías 1:7, por favor. Y de ahí 1:12. Amén. ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. 12. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Gracias, Pavel. Usted dirá, bueno, y en lo que leyó el hermano Pavel, ¿ahí qué hay de malo? Mi amado hermano, cuando nosotros estamos frente a la mesa del Señor y tenemos la oportunidad de celebrar la mesa del Señor y decimos, no, muchas gracias, tal vez en otra oportunidad, y no estoy juzgando a nadie, usted está menospreciando la cena del Señor. Usted está menospreciando la oportunidad que Dios le está dando. Porque la mesa del Señor es como que estuviéramos presentes en un tribunal donde en lugar de que el juez nos considere a nosotros o nos juzgue a nosotros, nos dan la oportunidad de que nosotros nos juzguemos, de que nos consideremos a nosotros mismos y que nosotros digamos, efectivamente soy culpable. Y entonces considerarnos en la mesa del Señor sin menospreciarlo, mi amado hermano, nos abre una serie de puertas
hacia la restauración, hacia la sanidad física, espiritual, mental, emocional, restauración plena, y nos trae muchos beneficios, porque estamos cubiertos por un nuevo pacto. Amén, mi amado hermano. ¿Usted sabe cada cuánto celebraba la cena del Señor la iglesia primitiva? Todos los días o cada vez que se reunían. ¿Por qué? Porque no sabían si al salir de celebrar la mesa del Señor se los iban a tronar. Lo que pasa es que nosotros, como tenemos la cuerda larga, pensamos que la pita nunca se va a reventar. Se está acabando la pita, mis amados hermanos. El tiempo de la gracia se está acabando. Ah, pero así decía Pablo, y ya pasaron 2025 años. Sí, pero usted no está destinado a vivir 2025 años. ¿Cuántos saben cuántos años de vida les queda? Ninguno. Y si el Señor hoy, en nuestro último día de vida, uy, pastor, no me asuste, es que no sabemos si mañana vamos a amanecer vivos. Entonces hoy es nuestro último día de vida. Y si el Señor hoy nos está dando esta oportunidad, tomémosla y no menospreciemos la cena del Señor. Esa es la primera característica de la cultura del menosprecio. La segunda característica, por tiempo, el menosprecio de las ofrendas. Pavel habló abundantemente acerca de este tema. No voy a ahondar más en ello. ¿Quiere ser próspero? ¿Quiere salir de la escasez? Ministre su corazón. Ministre su corazón y dígale al Señor que le quite ese corazón pichicato. El pastor dice eso porque ni modo, a él le conviene. No lo digo por eso, mi amado hermano. Lo digo porque a todos nos conviene cumplir lo que el Señor nos manda hacer. Los que tenían un duro corazón, los que no creían la palabra del Señor, la tierra sobre donde ellos vivían, mis amados hermanos, no era bendecida con la lluvia. Pero a los de abundante corazón, la lluvia les caía en el tiempo que tenía que caer, con el objeto de que sus suelos se mantuvieran fértiles todo el tiempo. Y el Señor quiere que la tierra donde tú vives, llámese familia, llámese trabajo, llámese actividad económica, se mantenga fértil y fructífera todo el tiempo. Si tú has estado trabajando muchos años en una empresa, si has estado trabajando pocos años en una empresa, si tú has estado trabajando donde hayas estado trabajando, tu dependencia no está en las personas ni en el nombre de las empresas. Tu dependencia está en aquel que prometió que nunca te iba a faltar absolutamente nada. Pero lo tienes que creer. No tienes que menospreciar la promesa que Él te hizo. Amén, mis amados hermanos. La tercera característica, el menosprecio de la instrucción y la disciplina. Y aquí, creo que planchamos la mayoría. ¿A quién le gusta recibir disciplina? Vuelvo a hacer la pregunta, ¿a quién le gusta recibir disciplina? A nadie. La disciplina no es agradable, pero es necesaria. Es imprescindible. Y la disciplina, mis amados hermanos, es consecuencia de la falta de observación a las instrucciones que nuestro Dios nos ha dado.
Porque Dios es el que instituyó el principio, que sin instrucción no puede haber corrección. Y Dios nos ha instruido. Amén, mis amados hermanos. ¿Puedo leer ese proverbio? Por favor, leamos el Proverbio 13:18. El que rechaza la corrección caerá en pobreza y deshonra, pero el que la acepta recibirá grandes honores. Mire, mi amado hermano, ¿quién quiere recibir grandes honores? Pero aquí no está hablando de, honores al pabellón, no. Honores en el sentido que donde quiera que usted vaya va a recibir honra. Honra en salud, honra en finanzas, honra en prosperidad. ¿O acaso no dice la palabra? Tú no pedirás prestado, sino que al contrario, tú prestarás, tú darás. Pero eso no me conviene porque entonces se me va a acabar la plata. No, mi amado hermano. En la medida que el vaso se vacía, se tiene la capacidad de estar siendo llenado constantemente. Lo que no se comparte, se pudre. Grábeselo. Si usted hoy tiene, de lo que tenga, no estoy hablando de tener mucho o tener poco, de lo que tenemos, demos, lo decía Pavel, compartamos. Siempre va a haber alguien que tenga necesidad y cuando nosotros nos mostramos en misericordia sobre aquel escenario de vida que está en necesidad, Dios no va a permitir que la necesidad llegue a tu territorio, porque siempre has estado dispuesto a estar dando, dando y dando. Amén, mis amados hermanos. Menosprecio, mis amados hermanos, del nombre del Señor. En nombre de Dios te bendigo, no. El estudio del miércoles. El nombre que es nombre sobre todo nombre. En lo celestial, en lo terrenal y en lo infernal. Ante la invocación de Cristo, del nombre de Cristo, el nombre de Jesús, toda rodilla se tiene que no doblar, se tiene que doblegar, mi amado hermano. Y doblegar quiere decir rendición. Usted lea esto, Malaquías 1:6 al 10. Estoy en un ministerio de liberación y de restauración, pero he menospreciado la unción del ministerio porque nunca me he ministrado. Nunca he estado dispuesto a entrar en un proceso de restauración. Eso es menospreciar. La pastora nos habló la semana pasada acerca del menosprecio que tuvo Nehemías ante la acción que estaba haciendo en la restauración de los muros de la ciudad. Y finalmente el menosprecio de las profecías. ¿Cómo hemos definido nosotros la profecía? ¿Qué es la profecía? La profecía es la historia predicha acerca de tu vida. ¿Qué es la profecía? La historia predicha de parte de Dios sobre tu vida. Y el cumplimiento de esa historia predicha es el cumplimiento de la profecía. Señor, ¿será que aquello que me dijiste aquella vez será cierto? Señor, pero si tú dijiste tal y tal y tal cosa y no he visto nada hasta este día, casaca la que me dieron ahí en la iglesia. Mi amado hermano, Dios no tiene ninguna intención en darte algo que no va a ser realidad. El problema es que nosotros, por menospreciar lo que Dios nos ha dicho, no permitimos que se realice eso. Y hoy, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo vengo a declarar, ponga atención, vengo a declarar que a través de la obra que el Espíritu Santo está haciendo en cada uno de nosotros,
Viene una operación de arrepentimiento ante el cual nosotros te pedimos perdón, Señor, y declaramos que la captura de esa palabra o de esa historia predicha hacia nuestra vida, que el enemigo la tenía parada, detenida, en pausa, aletargada, hoy los derechos se le están quitando a través de nuestro arrepentimiento. Y Señor, yo vengo a confesar que he sido débil, que me ha costado creer, pero hoy en mi espíritu, desde lo más profundo, yo vengo a creer, Señor, en aquello que tú hablaste acerca de mi vida, y vengo a declarar, mi Dios, que acepto que el tiempo que esto se tarda es el tiempo que tú destinaste, mi Dios, para que sea el cumplimiento de la palabra predicha sobre mi vida. Y quiero invitarte en esta hora, para que antes de que ministremos la cena del Señor, hay mucho más que hablar de esto, pero en lo que mis hermanos empiezan a repartir los elementos, no se me alborote, no se me vaya, porque el tiempo no ha terminado. Lo más importante es esto: la administración de la cena del Señor. Pero la palabra del Señor nos habla de que nos consideremos a nosotros mismos, y nos dice que de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor en forma indigna, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por eso dice Pablo: por tanto, pruébese cada hombre a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Mientras mis hermanos ministran, deje que el Espíritu de Dios venga a hacer la obra en usted. Considérese a usted mismo y dígale al Señor: sé propicio a mí, porque soy pecador, Señor. Señor, perdóname, Señor. Me rindo ante ti, Señor. Arranca la vileza de mí, Señor. Arranca el menosprecio de mí, Señor. Rima Saira Rabasaira. Riba Saira Rabasaira. Espíritu de Dios, haz tu obra en cada uno de nosotros. En esta hora, Espíritu de Dios, nos ponemos delante de ti. Yo te doy autorización para que vengas a tomar control de mi espíritu, y mi espíritu tome control de mi alma. Y pongo delante de ti todas las áreas de mi alma, Señor. Aquellas que están bonitas y aquellas que están contaminadas, que están invadidas, que están en luchas, que están en guerras, que están en confrontación, que están heridas, que están en estado de muerte. Señor, perdóname por las veces que yo te he echado la culpa de lo que estoy viviendo el día de hoy. Señor, por favor, en este día, perdóname por haber menospreciado tus promesas, tus mandatos, y por haber desatendido el llamado
y el trazo del plan que tú trazaste para mi vida. Deje que el Espíritu de Dios siga actuando en usted en la medida que mis hermanos están ministrando a través de la alabanza. Jesús, perdón, perdóname, Señor. Yo sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Allá en casa donde tú nos estás viendo en esta hora, Y te pido a todo aquel que esté en lecho de enfermo, a todo aquel que esté en un lecho de depresión, a todo aquel que esté pasando problemas fuertes y que está viendo esta transmisión en directo, en vivo, en esta hora, pídele perdón al Señor, entrégale todo, porque a través de la administración de la Santa Cena, hoy el Señor va a traer sanidad, va a traer restauración, va a traer libertad, va a traer salvación. Todo el poder que encierra la Santa Cena viene a derrotar, a deshacer, a desarticular toda manifestación del reino de las tinieblas a través del menosprecio. Señor, en esta hora, mi Dios, aquí está tu pueblo, Padre. Y en obediencia a lo que tú estipulaste en tu palabra, en esta hora venimos, mi Dios, a tomar este pan en nuestras manos, mi Dios. Claros, mi Dios, que significan el triunfo sobre la muerte, el triunfo sobre el reino de las tinieblas, el fin a la mano opresora de aquel que nunca le abrió la puerta de las cárceles a sus presos. Que ahora se dice, ¿dónde está aquel que hacía temblar la tierra? Fue vencido por los méritos de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y por eso te damos gracias, Señor Jesús. Y con temor y temblor venimos y tomamos este pan en señal, Señor, de humildad y de agradecimiento, porque lo que éramos, lo vil y menospreciable, lo tomaste para cambiar, Señor, lo que éramos y hacer, mi Dios, una nueva criatura de nosotros. Podemos comer el pan. De igual manera, tomamos la copa en esta mañana, en nuestras manos. Y venimos a declarar en esta hora, mi Dios, que por medio de tu sangre, Señor, tú nos das plenitud. Que por medio del derramamiento de tu sangre, Señor, toda acción del enemigo ante las mesas de litigios queda vencida, queda derrotada. Toda cultura, Señor, del menosprecio en esta hora, mi Dios, queda vencida. Y vengo a declarar que la mejor prenda es la que tenemos en nuestra mano,
que simboliza la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como el acusador de lo que nos acusa es del pecado, el pecado fue vencido, fue eliminado, y nosotros fuimos redimidos por medio de esta sangre. Por eso, Señor Jesús, te damos gracias en esta hora. Y como cantábamos, te pedimos perdón. Y te pedimos que derrames de tu Espíritu sobre nosotros, para que sea tu Espíritu el que ponga el querer como el hacer según tu buena voluntad. Podemos tomar de la copa. Y ahora, Señor, tu palabra dice, Señor, que muchos de los que celebraron la mesa del Señor en forma indigna, enfermaron y murieron. Contrariamente a eso, todo aquel que en este día, en forma digna, y que se haya puesto a cuentas contigo, no importa qué afección esté afectando su cuerpo, hoy declaro que toda afección en las vías respiratorias, toda afección en las vías urinarias, toda afección en las vías intestinales, toda infección en las vías circulatorias, en el corazón, en el cerebro, en las articulaciones, en los huesos, en los órganos, en los músculos, no importa cómo se llame el mal, ante el nombre de Cristo Jesús en este día se doblega. En el nombre de Cristo Jesús vengo a declarar en esta hora que la mano sanadora de nuestro Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, hoy viene a trascender en tu vida y te levanta del estado en el cual has estado padeciendo. Pero el Señor te dice, cree, solamente cree. No es la mano del hombre, es mi mano la que restaura, dice el Señor. Y hoy vengo a declarar, el Señor me pone un sentir por todos aquellos que de una u otra manera se están topando con esta administración en un hospital, en un intensivo, en una sala de recuperación. El Señor te dice que te levanta en este día, que el Señor te dice que te levanta por el poder que Él está ministrando a través de este acto. Créele, créele y levántate en el nombre de Cristo Jesús, porque como está escrito, para eso apareció Jesucristo, para deshacer toda obra del enemigo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Gracias, Señor. Me humillo y te pido perdón. Gracias, Señor. Hoy vengo a sellar esta administración, Señor, sobre la vida de mis hermanos. Y vengo a declarar, mi Dios, que cambios empiezan a darse. Entramos a una esfera nueva, Señor, en la cual, bajo tus promesas, bajo el cambio en nuestra vida, Señor, las cosas van a ser diferentes. Porque a libertad hemos sido llamados. Para eso nos hizo libres Cristo Jesús, para que no nos volvamos a dejar el yugo de esclavitud ser impuesto nuevamente sobre nuestras vidas. Yo bendigo en esta hora, póngase de pie, levante sus manos al cielo, dele gracias al Señor por lo que Él hizo en usted.
Padre, yo vengo a bendecir a este pueblo, mi Dios. Vengo a declarar que el escenario de vida de sus vidas, Señor, no es el mismo. Que hoy, Señor, tú lo has transformado. Y por eso, Señor, yo los bendigo con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo, con la bendición del Espíritu Santo, y este pueblo gozosamente dice amén. Denle una ofrenda de palmas al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Que el Señor les bendiga, mis amados. Antes de que se me vayan, solo quiero darles un par de anuncios. El 10... Bueno. Beverly, ¿por dónde anda? Siéntese un momentito. ¿Cuándo dijo la pastora que iba a hacer el desayuno? 13. Miremos en el candelario. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Viene con mirra y aroma, trae en su boca miel y vino para colmar de amores a su esposa amada. Escucha la voz de tu amado que te llama, levántate para estar con él. No lo dejes a la puerta, que su cabeza llena de rocío está. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Viene con mirra y aromas, trae en su boca miel y vino para colmar de amores a su esposa amada. Escucha la voz de tu amado que te llama, levántate para estar con él. No lo dejes a la puerta, que su cabeza llena de rocío está. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir.